El portal informativo de Fundación para la Promoción del Altruismo, institución de asistencia privada, presenta El lado humano del periodismo, un servicio de anunciación, comunicación altruista, compromiso y servicio. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están todos ustedes? Me da gusto saludarles y sobre todo compartirles a un gran amigo, Mauricio Pérez, director de semillasparalavida.org, que durante todo este año de la fe, pronunciado así por la Iglesia Católica, nos está compartiendo cosas muy importantes que tenemos que conocer, sobre todo aquellos que estamos bautizados dentro de la Iglesia Católica, y pues el respeto y el cariño de quienes profesan otras religiones o denominaciones cristianas y que sin embargo, por ser personas que conocen a Dios, pues aplauden que la Iglesia Católica esté motivada este año para aumentar su fe y que la manifieste en acciones concretas en favor de la paz mundial. ¿Cómo estás, Mauricio? Adelante, buenos días. Hola, Tere, ¿qué tal? Mucho gusto estar con ustedes en esta ocasión. Me da mucho gusto. Adelante, te escuchamos. ¿De qué nos vas a platicar ahora? Bueno, pues ciertamente que en este año de la fe es el tema constante que nos preocupa en este espacio. Y a propósito de lo que el Papa Francisco nos ha enseñado recientemente, hay una homilía que pronunció el 25 de mayo, ahí en su misa que celebra todos los días en la Casa Santa Marta, en la Ciudad del Vaticano, que tiene relevancia particular porque nos habla de la fe y nos habla de la sal. Un concepto que para Jesús resultaba muy importante. En esa ocasión el Papa leyó el Evangelio según San Marcos, un fragmento del Evangelio que terminaba diciendo: buena es la sal, mas si la sal se vuelve insípida, ¿con qué la sazonaréis? Tened sal en vosotros y tened paz unos con otros. Y de esta oración que dijo Jesús en este sermón que estaba dando a sus discípulos, el Papa ha pronunciado una homilía importantísima en la que primero que nada nos explica en qué consiste esa sal de la que habla Jesús y esa sal que nosotros mismos también recibimos de parte de Jesús. Y el Papa nos ha dicho, la sal que nos da el Señor es la sal de la fe, de la esperanza y de la caridad. Primero que nada, la sal que nos da el Señor es la fe, de la esperanza, de la fe y de la caridad. Y esta sal, dice el Papa, es para darla, es para darle sabor, es para ponerle el sabor de cristianismo a la vida, es para ofrecerla. De lo contrario, si la dejamos metida en un salero, se adultera. La sal en el salero no sirve de nada. Y luego también en esa homilía dijo cosas muy oportunas para con los cristianos católicos, porque dijo, la sal no se puede usar en demasía porque se sala, se sabe fea la comida, ¿no? Debe ser con prudencia y en una cantidad adecuada según el platillo. Habrá personas muy honorables, muy buenas, justas, trabajadoras, que viven pues sanamente, armoniosamente con la creación de Dios, con los valores más elevados y que no necesitan demasiada sal. Y es como si le echara sal a un pescado, ¿no? Entonces dice, el cristiano no puede estar uniformado, ni tampoco la forma de evangelizar debe ser exactamente la misma. Es según a quien diriges tus palabras, según la capacidad de escucha, incluso de aquel que va a recibir tus palabras. Fue una explicación hermosísima. ¿A ti qué te parece? Sí, realmente eso también me llama mucho la atención, igual que a ti, porque ciertamente que, por un lado dice el Papa, si la sal no se usa, no sirve de nada, así que si se queda en el salero, no sirve de nada. Y el Papa incluso habla de cómo no debemos convertirnos en cristianos de museo, y para el Papa un cristiano de museo es el que guarda esta sal de la fe, la esperanza y la caridad en un salero y no la comparte con nadie. Pero el otro extremo, que bien tú mencionas, es precisamente la sal en exceso, porque cuando nosotros salamos un alimento con demasiada sal, entonces la comida se amarga, y al amargar se hostiga, y al hostigar repele, como que causa repulsa, y ya a nadie se le antoja nuestra fe, ni nuestra esperanza, ni nuestra caridad cuando exageramos en ella, cuando caemos en el fanatismo. Nadie quiere ser así, eso a nadie le atrae. Entonces, bien dice el Papa, la sal tiene que usarse en la justa medida, y dice el Papa, porque cuando uno sazona un alimento con sal en la justa medida, la sal ayuda a darle a la comida su sabor auténtico, ayuda a acentuárselo, pero la comida no sabe a sal, no sabe a sal.
simplemente esta sal sirve para que el sabor sea más sabroso, pero el sabor propio de la comida. Y efectivamente, dice el Papa, esa es la originalidad del cristianismo, que no es una fe uniforme, es decir, es la misma fe, pero no es una fe que genera así como soldaditos de plomo uno tras otro y que todos se vean de la misma manera. ¿Por qué no? Porque Dios a cada quien lo ha creado de una manera única, de una manera diferente, cada quien con diferentes talentos, cada quien con un diferente grado de virtud que tendrá que ir desarrollando en la vida, y efectivamente nosotros debemos compartir esta sal con los demás, pero para ayudar a que cada uno sea él mismo, pero siempre mejor, para que el sabor de su propia vida sepa mejor. Así es, incluso se refiere a que hay que respetar las culturas y las historias diversas para cada comunidad donde vamos a evangelizar, porque no podemos llegar a alterar los usos, costumbres y la cosmovisión, sino llegar a dar la sal que corresponde justo a ese pueblo, justo a ese tipo de gente. Me recuerda mucho la actitud diversa entre San Pablo y San Pedro, ¿no? Pedro quería circuncidar a todos los nuevos seguidores, a los gentiles que iban convirtiéndose en cristianos, y Pablo decía no se tienen por qué circuncidar todos, no tenemos por qué judaizarlos, hay que pues invitarlos a que conozcan a Jesucristo, la imagen viva de Dios Padre, que crean en Él, que se bauticen, pero no tienen por qué, para participar de nuestra fe, cumplir con todos los preceptos de los judíos, que era pues el ambiente en el que aún se movían Pablo y Pedro, y del que nunca nos debimos haber separado. Pero bueno, la historia ha ido diciendo cómo van sucediendo las cosas. El hecho es que Pablo era muy razonable al decir, no tienen por qué vivir las costumbres nuestras, porque basta con que crean en Cristo, es más que suficiente. Esa debería ser la actitud renovada en cada cristiano que pretende evangelizar a otros, ¿cierto? Sí, definitivamente así es. Nuevamente, cada quien es diferente según como Dios lo ha creado, y nosotros debemos compartir esa fe no al unísono, no en la misma cantidad. Esa sal no debemos a todos los alimentos agregarles la misma cantidad de sal. En esta ocasión, en este sentido, no debemos tratar a todas las personas exactamente con la misma cantidad o con la misma dosis de esta sal que puede ser la fe, la esperanza y la caridad, ¿verdad? Hay personas que quizás necesitan que los ayudemos mucho a orar. Hay personas que quizás lo que necesitan es que nosotros mismos oremos mucho por ellos. Hay personas que lo que necesitan es que nosotros demos un ejemplo más contundente que palabras. Hay personas que más que ejemplo lo que necesita es escuchar palabras. Hay personas que a veces incluso lo que necesitan es simplemente la sal de nuestra compañía. Ni siquiera que abramos la boca, pero simplemente tener a alguien con quien compartir, con quien desahogarse, con quien hacer una catarsis, simplemente que alguien esté presente, que los acompañe, que los escuche, que la pura sal de su presencia es más que suficiente. Este año de la fe, el Papa Benedicto, cuando lo proclamó, nos pedía precisamente que una de las tareas que teníamos nosotros que ejercitar era compartir nuestra fe, y compartir nuestra fe precisamente con los de afuera, no solo con los de adentro, sino también con los de afuera. Y qué mejor que hacerlo de esta manera, como dice el Papa Francisco, ofreciendo nuestra sal en la justa medida para que a la gente le resulte atractiva nuestra vida cristiana, para que a la gente se le antoje tener la misma fe, tener la misma esperanza, tener la misma caridad. El Papa Francisco en esta homilía dijo que hay dos maneras, él dijo dos salidas para que la sal no se eche a perder, para que la sal no se corrompa quedándose ahí humedeciéndose dentro de un salero. Dice, la primera, por supuesto, es sacarla del salero, es decir, usarla, ofrecerla, no quedártela, no ser ese cristiano de museo. Y también explicó el Papa, la segunda manera de evitar que la sal se adultere es adorando a Dios, porque no solamente se trata de servir al prójimo, también se trata de establecer un canal de comunicación constante y presente y viviente con Dios, a través de nuestra oración, a través de nuestra adoración a Dios. Y de estas dos maneras nuestra sal se mantendrá viva y no seremos realmente cristianos de museo, porque también es un hecho que si nosotros pretendemos compartir esta sal de la fe, de la esperanza y de la caridad, pero sin nosotros tener un vínculo personal con Dios, pues realmente estaremos ofreciendo una sal falsa,
una sal insípida que la gente percibirá que sabe a falsedad y por lo mismo igualmente no resultará atractivo para nadie, a nadie se le antojará. Cuando hablamos de la sal, cuando Jesús habla de la sal y ahora que el Papa Francisco habla de la sal, no puedo evitar pensar en unas papas fritas. Qué sabrosas son las papas fritas. Unas papas fritas sin sal, a nadie se le antojan. Es precisamente la sal lo que da a las papas fritas esa sabrosura que nos hace comer más de una y querer más y todavía más. Pues yo creo que en esa misma línea es como nosotros debemos este año de la fe compartir nuestra fe para que todo el mundo quiera comer no una sola papa, sino la bolsa entera. A que no puedes comer solo una, ¿no? Exacto. Muy bien. Entonces se trata de conservar la sal que somos por obra y gracia de Dios, y esto solo se logra alimentando nuestra relación con Dios. Y entonces, con fe en Dios, precisamente con fe en Dios, no daremos en exceso lo que otros no nos están pidiendo. A veces nos pedirán solo nuestro cariño, nuestra presencia y compañía. Y ya ser en Cristo alguien presente en la vida de otro, híjole, es un gran regalo, suficiente sal, no se necesita más. Y a veces habrá gente que te bombardee con preguntas pidiéndote que le platiques un poco más del Evangelio y pues claro, siempre estará el salero lleno para poder compartir. Te agradezco enormemente, Mauricio Pérez, y te seguimos en www.semillasparalavida.org. Un abrazo muy fuerte. Gracias, Tere. Pues el mensaje para todos es esta invitación a que le pongamos sabor a la vida con esta sal de nuestra fe. Nos vemos la próxima. Gracias, hasta la próxima. Pásela bien haciendo el bien. Hasta la próxima. El portal informativo de Fundación para la Promoción del Altruismo, Institución de Asistencia Privada, presenta El lado humano del periodismo, un servicio de anunciación, comunicación altruista, compromiso y servicio.